7:39, Marco Silva, buen día. ¿Cómo estás, Ciro? Muy ¿Terminó buenos días. la crisis de la Asociación de Pilotos con Aeroméxico? Pues la verdad es que no. Es, yo diría, una guerra en donde están peleándose unos y otros y los dos se necesitan, Ciro. Es decir, la línea aérea no puede correr a los pilotos y los pilotos no pueden ponerse en huelga en la línea aérea. Es decir, aquí hay una necesidad mutua, sin embargo están en pleito. El día de hoy parece estar más tranquilo, solamente hay 4 demoras. Desde ayer, ¿no? Desde ayer hubo 15 vuelos cancelados, una serie de demoras. Es una cosa muy curiosa, estuve ayer 6-7 horas en el aeropuerto, entonces aparentemente funciona de esta manera. Yo llego a mi vuelo, me registro en el mostrador, paso a salas, y en salas de repente, cuando estoy a punto de llegar a la hora en la que está programada la salida del vuelo, aparece como demorado. Se va extendiendo, se va aplazando y de repente ya aparece como cancelado. Parecería que ese es así como se están dando las cosas, que yo interpreto como que la tripulación de repente no llegó y entonces lo que parecía que estaba en orden, al final no sucedió. Entonces el día de hoy, hasta este momento, 4 demoras. Chihuahua, Hermosillo, Mérida y Houston. No sabemos si esas demoras a esta hora... Debe ser el promedio, ¿no? Probablemente sí, pero por esto te digo que yo, de lo que me percato el día de ayer, yo no sé si estas 4 demoras son susceptibles de convertirse en cancelación. Pero bueno, como sea, el día de ayer hubo 15, cuando un día anterior hubo 24, cuando antes hubo 29, parecería que va a la baja, sin embargo, es un pleito que está vivo. No se ha resuelto, o al menos no sabemos de manera pública que haya una mesa en donde se estén arreglando. Y lo reseñabas muy bien ayer por la noche. Unos dicen, me refiero a los pilotos sindicalizados, nos ponen a trabajar jornadas más allá de lo que deben, 14 o 15 horas continuas, y hay una errónea reestructura operacional, es decir, la manera en que están ordenando los vuelos está mal hecho. Esa es la posición de los pilotos. La empresa contesta a los pilotos, no. O sea, la programación que nosotros hacemos está en función de los contratos, el contrato colectivo de trabajo y en función de lo que la Autoridad Laboral de México establece claramente. Más bien son ustedes que no quieren cooperar y ahí estamos. Al final, y lo platicábamos hace unos segundos, los pilotos se quejan de que han visto mermados sus ingresos entre 40 y 30%. Desde la pandemia. Desde la pandemia, es decir, están ganando entre 30 y 40% menos de lo que ganaban antes de la pandemia. Y entonces dicen, pues a ver, están abriendo rutas, ya tienen más aviones. Regrésenos los sueldos, regrésenos a Exactamente, páguenos las horas extras como las pagaban antes, paguen los viáticos como los pagaban antes, correcto. Y la empresa dice, a ver, yo tengo un acuerdo por parte de ustedes en el que aceptan esta reducción por temas de pandemia y quedamos en revisarlo a finales del 2024. Entonces, esos acuerdos se respetan. Ahí estamos atorados. Y en medio, como bien lo dices, pues un número importante de pasajeros que, si bien, y hay que insistir, el volumen de vuelos de Aeroméxico es mucho mayor, estamos hablando de un promedio de 600 diarios, pues uno puede decir 15 afectados, pero al final es la ruleta, ¿no? Porque si supongamos que todos esos vuelos van llenos, pues estamos hablando de 180 personas por cada uno de esos vuelos. Entonces, y además estamos en temporada baja, Ciro, y además no se ha alcanzado la categoría 1 cuando estamos hablando de seguridad aérea, que es a lo que aspira la aviación mexicana. Cuando se junte todo esto, cuando estemos a principios de abril, que es una temporada alta por Semana Santa, y que además la autoridad aspira a que quede arreglado el tema de la certificación y estemos en la categoría 1 de seguridad aeronáutica, pues entonces parecería una tormenta perfecta. Así que el tema ahorita sigue atorado ahí. Y pues yo insisto, es una guerra y los pilotos no van a dejar lo que tienen a mano para presionar a la empresa, y la empresa no va a adelantar una negociación que está programada para fines del próximo año. ¿Fines del próximo año? Correcto. Entonces imagínate, ¿no? Por eso creo que si hablamos que todo esto que está ahorita en discusión y que es el motivo de la disputa y de la discordia, se va a poder revisar dentro de 18, 19 meses, pues entonces nos vienen muchas temporadas altas, nos vienen más apertura de rutas, nos vienen más aviones que van a llegar por parte de la línea aérea y más pilotos, pues haciendo saber que no están, pero para nada de acuerdo con las condiciones en las que están trabajando. Híjoles. Ayer decíamos, Ciro, que hay aparentemente una tensión entre las dos partes. Nos decía el señor Gual que no, que estábamos ahí difamando, reclamó a Marco El mentir. señor Gual, ¿quién? El titular Humberto Gual, que es el director, el secretario general del ASPA, ¿no?
Y si tú ves los pilotos, de la Asociación de Pilotos. Y si tú ves los boletines, es muy claro, ¿no? Por un lado, la empresa dice, se está equivocando en cómo plana vuelos. El boletín de Aeroméxico lo que dice es, no solamente hay afectaciones que están promoviendo, pues que terminan afectando a los pasajeros y que además tienen que ver con situaciones normales como el mal clima, saturación del tráfico aéreo. Dice, pero les recuerda esto que es importante para la empresa, las condiciones laborales son las más robustas de la industria aérea. Sí, dicen algunos pilotos, y te lo decía anoche David Páramo, hay algunos pilotos, no sé cuántos, ¿no? De estos 2,000, creo que son 2,000 pilotos, sí. no sé cuántos, que tuvieron un diálogo en su momento 2020 con el señor Conesa, el director de Aeroméxico, y acordaron una baja sustancial de sus recursos. Creo que hasta la reportamos, algo así como el 50%. Pero a eso se vino pues un descuento porcentual adicional en los siguientes meses. Luego vino que les quitaban el bono de puntualidad por vuelos que llegaban perfectamente a tiempo. Luego les quitaban o les bajaban los viáticos. Es decir, dicen, nosotros como sector respondimos. Hoy, ¿qué sentimos? Y este es un sentir de ellos. Ya terminó el proceso de recuperación de la empresa porque la quiebra pues ya no está a la vista, ¿no? De reestructuración. Se transparentó porque en Estados Unidos así quedó claro cómo se repartió una importante cantidad de dólares. Ellos sienten que ya está la empresa que en condiciones de hacerlo, podrían ¿no? ellos recuperar parte o y hay la algo totalidad de lo que perdieron en la pandemia. Delta, que es la empresa hermana, pues le ofreció un 35% de incremento a sus pilotos. Dice, nosotros queremos participar. Y lo que nos dicen aquí es no. Lo que dice la empresa es no. Lo que la empresa dice es no. Entonces se endurecen las formas o se endurecen las maneras y le dicen, pues entonces llegamos hasta el final del 24, últimamente. A ver, ¿no? Y que aguante. Y lo que me queda muy claro es que también sí queda transparentado, Ciro, porque no se vale, ahí sí no se vale, podrán protestar lo que gusten, pero pues ¿cómo que afectar al pasajero? A ver, ¿y quién tiene en esto más razón? ¿Quién estaría más cerca de la razón? Los pilotos, la empresa. Juéguesela, compañero. Me la juego, yo creo que los pilotos. Sí. Sí, porque de verdad, a ver, la seguridad operacional está en manos de quien está dentro de la cabina, ¿sí? ¿No? Y ellos esperan poder recuperar condiciones que pueden ser, sí, favorables para ellos a ojos de la empresa, pero al final condiciones que ya existían. La empresa tiene razón, insisto, en el tema de, muy bien, o sea, hay un acuerdo y esos acuerdos no se violan. Pero yo creo que mantener tan rígidas las formas, o sea, se puede complicar bastante. Los pilotos dicen, por ejemplo, hablan de esto de 14 o 15 horas continuas. Ayer muchos me decían, ninguno me acusó de mentiroso, por cierto. Y todos los pilotos con los que hablé ayer me dijeron, las horas plataforma no son horas de descanso. ¿Qué significa eso? Que los tiempos en donde están esperando, sí, ¿no? Pues no se pueden sumar o considerar como que están en la casa, en el sillón favorito, descansando, viendo la televisión. Entonces, es su trabajo. Le piden a la empresa, no lo consideres como tal. Y al final, ¿sabes qué, Ciro? Es la autoridad la que tiene que llegar a ver que efectivamente las condiciones de seguridad operacional, cuando hablamos de horas de trabajo continuas, sean las adecuadas. Si estamos en estos dimes y diretes y no tenemos un árbitro, entonces vamos a seguir en estos dimes y diretes. Y que pague el ciudadano. Al final. Porque ¿no? Los pilotos se endurecen, la tripulación se endurece. Dicen, no salimos en este vuelo por tal y tal razón. Y lo que sigue... Y quien paga, bueno, la empresa tendrá costos, pero quien termina pagando es la persona que quizá con semanas de anticipación había comprado su boleto, tenía todo un itinerario y pierde. Y la empresa, por otro lado, Ciro, dice es que están boicoteando el servicio. También creo que tienen razón porque está claramente establecido en las circulares de ASPA que hay medidas de no cooperación. Sí. Pero tú decías ayer en la noche, calma, no hablemos de cabotaje, espérense. No, sí. Sin embargo, Ciro, yo creo que a quién le conviene más una industria desordenada con las partes peleando, a los promotores del cabotaje. ¿No? A ver, bueno. Yo creo que se nos fue varios escalones arriba, ¿no? Sí. Creo. Conclusión, los pilotos no se van a mover de la posición en la que están, la empresa no se va a mover de la posición en la que está. Y que se jode el pasajero. Exactamente. Bueno. No, pues lo que sigue es que entonces el piloto nos diga, ahora voy a manejar feo porque estoy enojado.
Y entonces sube el porque avión, estoy cansado. yo me voy para la derecha, lo muevo para la izquierda y se joden los pasajeros. ¿Por qué? Porque estoy enojado. Sí. Porque el señor con esa no me hace caso. Y ahí les veo trabajar. Y además, ¿sabes qué? Está en los protocolos y en los instructivos del avión. No estoy haciendo nada ilegal. Porque cada una de esas medidas de no cooperación en los 10 puntos que el señor Wall se enojaba mucho porque presentamos ayer, todas están en los instructivos del avión. ¿Sí? Pero son medidas de no cooperación. Si podíamos ahorrar 10 minutos y con lo que implica en combustible para los pasajeros, el desembarque, si podíamos ahorrar 5 minutos, ahora ya no los vamos a ahorrar, Ciro. Que se jode el pasajero. Exactamente. ¿Y la autoridad? Eso es lo que yo también insisto. ¿Y aquí quién es? ¿Es la Secretaría del Trabajo? El trabajo, es la absolutamente el trabajo. De Comunicaciones. Y AFAC, por ejemplo, para las horas de vuelo, ¿no? Entonces, ahí está otra vez. Cuando estamos a punto, al borde de recuperar, es lo que dice la autoridad, de recuperar la categoría 1 en seguridad aeronáutica. Muy bien. Bueno. Nada más que no se le olvide ahí sí a todos. A ver cómo nos todos. cuentas la historia, cómo nos sigues contando la historia. Sí. Pues voy a vivir en el aeropuerto con mucho gusto. Sí, porque además creo que los pilotos ya no tienen mucho más que decir y la empresa no va a ir a Aeroméxico, no va a ir más allá del comunicado que difundió. Pienso que no, Ciro. Pienso que no, pero también tiene que quedar muy claro algo con lo que además Aeroméxico se vende, pues creo que al mundo, ¿no? Es la aerolínea bandera de México. Todas otras cosas, porque es la única que nos queda. Tan. No, Viva Aerobús. No por eso, pero no son las líneas, no es Aeroméxico. Volaris. No es Aeroméxico, no es Aeroméxico. Perdón, Volaris y Viva Aerobús, pues sí tienen presencia en Estados Unidos, quizás y no en otra vez el fantasma, ¿no? Ciro, es decir, las 3 líneas aéreas no juntan ni por mucho el número de aviones que una línea aérea en Estados Unidos puede tener como Delta o American Airlines, ¿no? Entonces hay alguien ahí tocando la puerta, Ciro. Bueno, está bien. Gracias, Marco. Gracias, buenos días. Sí, Ciro, que sí, ahí te encargamos. Sí. Con todo gusto. Pero que como la historia del hombre que vivió en el aeropuerto era del Charles de Gaulle, pero en la película es de Nueva York, que si lo mandas a Nueva York, ahí se queda en el aeropuerto JFK. ¿Cuánto y desde tiempo? ahí cubre Aeroméxico. No, pues qué cómodo. ¿No le pierdes, amigo?